La difícil entrada en la edad democrática. El liberalismo en la España del siglo XIX. Reinado de Fernando VII. El deseado fue el inmerecido título que los españoles dieron a Fernando VII, porque hicieron de él un símbolo, mientras el monarca pasaba su tiempo en Valencey en fútiles distracciones, alejado de los sentires del pueblo que luchaba a sangre y fuego contra el temible invasor. Fernando entra en España en 1814 por Cataluña y en el camino va perfilándose su repugnancia a transigir con los liberales que han fraguado en su ausencia la Constitución de 1812. Esta tendencia culmina en Valencia, donde el general Elío hace claras alusiones a la vuelta al poder absoluto del rey. Primera etapa absolutista. Fernando, aconsejado por su camarilla, integrada por personajes heterogéneos, no jura la Constitución, sino que, por decreto, la suprime, con lo que comienzan a levantarse descontentos que preparan el golpe para restablecer el sistema contemplado por las Cortes de Cádiz. El rey ordena entonces encarcelar o expatriar a los liberales y afrancesados. El país se hundía en la ruina económica, política y moral, sucediéndose ministros ineptos e incapaces. Los partidos absolutista y liberal formaban ya dos grupos irreconciliables. El trienio liberal. El ejército, que se hallaba casi todo él inscrito en las logias masónicas, es en ese momento decididamente liberal. Por eso, cuando el comandante Rafael Riego, apoyado por el político Alcalá Galiano, se subleva el 1 de enero de 1820 al frente de las tropas preparadas para marchar a América. Se suman casi todas las guarniciones de la península y el rey se ve obligado a jurar la Constitución de 1812. Siguen años de confusión política. Liberales y absolutistas mantienen una verdadera guerra civil y los clubs y cafés donde se hacen discursos demagógicos están a la orden del día. Fernando, por su parte, consigue que el Congreso de Verona encargue a Francia la restauración del poder absoluto en España. De nuevo entrarán las tropas francesas en España, pero esta vez las absolutistas de los repuestos Borbones. Los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, realizan un paseo militar hasta Cádiz y Fernando VII vuelve a ser rey absoluto en octubre de 1823.
Segunda etapa absolutista. Comienza así la terrible reacción absolutista con sangrientas purificaciones que producen la muerte de numerosos liberales, siendo ajusticiado el propio Riego. En 1824 se promulga una amnistía, pero la represión continúa y los liberales siguen siendo fusilados. Surge entonces, a consecuencia de tales actos, el partido apostólico que pone su vista en don Carlos, hermano de Fernando VII. Del cuarto matrimonio del rey, que fue con María Cristina de Nápoles, nacía en 1830 una hija, Isabel. La ley sálica, impuesta por Felipe V, excluía del trono a las mujeres. Fernando, publicando una pragmática sanción, derogó la ley sálica. En 1832, durante una enfermedad suya, Calomarde y otros cortesanos carlistas levantan escrúpulos en el ánimo pusilánime del rey y consiguen que derogue, a su vez, la pragmática por un codicilo. Pero, repuesto, permite que la princesa Carlota rasgue el codicilo y vuelva a dar vigor a la pragmática. Así, cuando muere Fernando VII en 1833, ya había sido jurada heredera Isabel II. Ahora bien, dada la minoría de edad de esta, se hace regente a la reina María Cristina. El balance del reinado de Fernando VII era desastroso. Anarquía interior, hacienda arruinada y pérdida del imperio colonial, del que solo se conservan Cuba y Filipinas. Reinado de Isabel II. Regencia de María Cristina, 1833-1840. Antes de la muerte de Fernando VII, su esposa María Cristina había buscado en secreto el apoyo de los liberales. A esto se debió que, cuando todos los absolutistas volvían la mirada hacia don Carlos, hermano del difunto rey, los que habían sido víctimas de su persecución implacable se convirtieron en defensores de su hija. Con tal apoyo, la regente actuó como reina constitucional sin intervenir en política. Ello a pesar de que no se había restablecido la Constitución de 1812. La efervescencia revolucionaria, sin embargo, se manifestaba en las sociedades secretas y en algunas revueltas, como la de la Granja, en la cual la reina es obligada por unos sargentos a firmar la Constitución de 1812. Mendizábal, por decreto del 19 de febrero de 1836, ordenaba la desamortización o incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia para su libre venta, con lo cual
pasaban a manos de la burguesía mercantil. Entretanto, aparecieron en el horizonte político dos grandes figuras: el general Espartero y el general Narváez. Por su parte, don Carlos se había lanzado a la lucha en defensa de sus derechos y de los principios de la religión, atacada por los liberales y de los fueros, leyes especiales que consagraban una cierta independencia y personalidad jurídica a las provincias vasco-navarras, donde se había iniciado el movimiento en su favor. Sus derechos a la sucesión se derivaban de la ley sálica de origen franco, impuesta por Felipe V y derogada por Fernando VII. Desde entonces hasta 1839 se lucha encarnizadamente en España en una suerte de guerra civil, particularmente en las provincias vascongadas, Cataluña y el antiguo Reino de Valencia. Empeñado el pretendiente en tomar Bilbao, la sitia por 3 veces inútilmente. En esta ciudad muere, en 1835, Zumalacárregui, uno de los principales generales de la causa carlista. Y en 1836 levanta Espartero el sitio de Bilbao con la victoria de Luchana. A partir de este momento comienza a decaer la causa carlista hasta que don Carlos fue derrotado en Azanzunequi por Espartero. Nombrado Maroto general en jefe de los carlistas, llega en 1839 al convenio de Oñate, ratificado en Vergara, donde se abrazó públicamente con Espartero, quien le convierte en la primera figura de España, ya que por este convenio concluía la guerra carlista y el pretendiente repasaba la frontera. Entonces da un golpe de Estado en nombre del progresismo, 1840, y fuerza la abdicación de la reina María Cristina, quien se embarca en Valencia, camino de Marsella. Regencia de Espartero, 1840-1843, y mayoría de Isabel II, 1843-1868. Espartero es nombrado regente del reino. Sin embargo, se fraguan contra él conspiraciones en las que participan hasta sus antiguos compañeros, como consecuencia de las cuales tuvo que emigrar finalmente hacia Inglaterra. La salida del regente aceleró la declaración de la mayoría de edad de la reina Isabel II, que lo fue en noviembre de 1843, fecha en que jura la Constitución. En 1847 accede al poder el general Narváez, quien hizo frente en 1848 a los brotes de liberalismo revolucionario que se manifestaron en Madrid. Tras el pronunciamiento de Vicálvaro, 1854, vuelve Espartero, pero se retira en 1856. Siguen una serie de pronunciamientos militares. O'Donnell, en 1858, inicia el período de la Unión Liberal, que dura hasta 1864, en que vuelve Narváez. Los elementos democráticos, que no veían con buenos ojos la preponderancia conservadora de la propia reina,
se preparan para dar el golpe de Estado que derrocaría a Isabel II en 1868. Revolución de 1868 y República. De una manera espontánea, todo el malestar político iba condensándose en una aversión antidinástica. Así, el 18 de septiembre de 1868 se subleva la escuadra de Cádiz al mando del brigadier Juan Bautista Topete, al grito de «Abajo los Borbones», movimiento secundado por el general Serrano, quien triunfa en la batalla del puente de Alcolea. La reina huye a París. Se constituye un gobierno provisional en el que figuran el general Prim, que había adquirido gran prestigio en la última campaña de África, y el político Sagasta, en tanto que las Cortes deciden del régimen futuro. En ella se acusan varias tendencias: progresista, católica, democrática y borbónica, capitaneada esta última por Cánovas del Castillo. El 6 de junio se jura una constitución liberal y es nombrado regente el duque de la Torre y presidente del Consejo el general Prim. La mayoría de los partidos pensaba en la constitución de una nueva dinastía. Varias fueron las candidaturas que se propusieron: la del sobrino del rey de Prusia, Leopoldo de Hohenzollern, la del duque de Aosta, Amadeo, hijo segundo de Víctor Manuel, de la familia real de Saboya. Para los borbónicos que quedaban, su candidato era Alfonso XII, hijo de Isabel II, en quien la reina había abdicado. Al final prevaleció la iniciativa de Prim, quien promovió la elección de Amadeo de Saboya, lo que se llevó a efecto en noviembre de 1870, quien comenzó a reinar con el nombre de Amadeo I. Reinado de Amadeo I. Prim no llegó a ver la llegada del rey. El 27 de diciembre fue asesinado en Madrid. Amadeo I comenzó a reinar en enero de 1871, formando un gobierno con las principales figuras políticas de su tiempo y presidido por Serrano. Grandes fueron sus esfuerzos por atraerse las simpatías del pueblo español, pero sus dotes políticas no estaban a la altura de las circunstancias. Dos enemigos tuvo el nuevo rey enfrente: el republicanismo y el carlismo, que renacía con la vuelta a España del pretendiente Carlos VII, sin olvidar los que pretendían restaurar a los Borbones. Tantas dificultades obligaron a don Amadeo a dejar el trono en febrero de 1873. Primera República. Breve vida tuvo la República, que se proclamó el mismo día de la abdicación de don Amadeo, 11 de febrero. Se suceden como presidentes Figueras, Pi Maragall, Salmerón y Castelar. Los desórdenes, la anarquía que la caracterizaron, decidieron al general Pavía
a disolver por la fuerza el Parlamento, constituyéndose otro gobierno provisional, presidido por Serrano y Sagasta sucesivamente, que dio paso a que el general Martínez Campos, con sus fuerzas militares, y Cánovas, con sus partidarios políticos, planearan la restauración, lo que se verifica el 29 de diciembre de 1874, cuando Alfonso XII, hijo de Isabel II, es proclamado rey en Sagunto, provincia de Valencia, desembarcando el 9 de enero de 1875 en Barcelona y entrando en Madrid el 14 del mismo mes. La restauración monárquica. Reinado de Alfonso XII, 1875-1885. El rey se apoyó en el político Antonio Cánovas del Castillo, primer ministro, quien, solo durante unos meses en 1879, dejaba paso a Martínez Campos para recuperar el cargo en diciembre del mismo año. Así, hasta que en 1881 accedió Sagasta a la presidencia del gobierno. 2 veces estuvo casado don Alfonso. La primera con Mercedes de Orleans y la segunda con doña Cristina Habsburgo Lorena. Alfonso XII tuvo que hacer frente a la guerra civil que estaba desencadenada en España contra el carlismo, la que consiguen sofocar en 1876 los generales Quesada y Martínez Campos. El movimiento separatista cubano también está en plena efervescencia. Otra de las preocupaciones era el republicanismo, pero Cánovas no empleó contra él la represión, sino el aislamiento y el silencio, con el que consiguió la indiferencia del pueblo. Mediado el año 1885, el cólera hizo su aparición en España, extendiéndose por toda la península. El rey fallecía en el Palacio del Pardo de tuberculosis en noviembre de ese mismo año. El régimen quedaba en una situación difícil por no haber un heredero, aunque se esperaba un nacimiento póstumo, y por estar todavía muy viva la contienda política. Todo se salva con el acuerdo entre los dos partidos monárquicos, el liberal y el conservador, dirigidos respectivamente por Sagasta y Cánovas, que acuerdan establecer un sistema de turno de partidos. Regencia de María Cristina. Hasta 1902 se extiende la regencia de la viuda de Alfonso XII, cubriendo una etapa de enorme dificultad, no solo por los problemas internos, sino también a causa de los conflictos exteriores que surgen en los restos del imperio colonial. Así, en Cuba hubo de mantenerse un ejército de más de 200.000 hombres, y en Filipinas se tuvo que hacer frente igualmente a una rebelión. Los Estados Unidos, que eran los instigadores de todo esto,
aprovecharon la voladura casual del barco de guerra Maine en la bahía de La Habana para acusar de ello a los españoles y declarar la guerra en 1898, la cual fue desastrosa para España, quedando sus escuadras destrozadas en Santiago de Cuba y Cavite. La Paz de París sancionaba ese mismo año la pérdida de Filipinas, Puerto Rico y Cuba. En 1902, el hijo de María Cristina y de Alfonso XII era declarado mayor de edad y juraba la Constitución, comenzando a reinar con el nombre de Alfonso XIII. España era una monarquía constitucional, aunque solo en apariencia. La realidad era que los dos partidos mayoritarios, el liberal y el conservador, se alternaban de manera pactada en el poder y las elecciones eran una farsa, lo que se llamaba un pucherazo. El país afrontaba, sin embargo, problemas importantes que la casta dirigente se revelaba totalmente incapaz de resolver. El principal de todos ellos era quizás la interminable guerra de Marruecos, la guerra de África, como era conocida, cuyo punto más lúgubre y dramático lo constituyó el desastre de Anual, en el que murieron en solo un par de semanas entre 8.000 y 10.000 soldados españoles. Ello fue debido a la impreparación militar de los soldados de reemplazo, pero también a la carencia de medios y a la deficiencia del material. La mayor parte de los fusiles, por ejemplo, estaba descalibrada. Las ametralladoras se encasquillaban, etc. Y sobre todo, por la precipitación e impreparación con que el impetuoso e irreflexivo general Manuel Fernández Silvestre lanzó la operación, sin tener en cuenta, por ejemplo, el vital abastecimiento de agua para las tropas. Unos dicen que tal impreparación se debió al deseo de Silvestre de agradar al rey, ofreciéndole a tiempo una suerte de regalo de cumpleaños. Otros aseguran que fue el rey mismo quien envió a este general con la misión de lanzar una ofensiva decisiva que pacificara definitivamente la región. Lo cierto es que el desastre de Anual dejó tambaleando a la monarquía de la Restauración. Otras causas fueron la aparición de nuevas tendencias políticas como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, que tuvieron como consecuencia la organización del proletariado, tanto industrial como agrícola, como la clase social consciente de sus reivindicaciones, movimientos que ya habían causado la sangrienta represión de la Semana Trágica, y también la actividad creciente de los separatismos disgregadores, principalmente el vasco y el catalán. El ejército se decidió a poner fin a todo este desorden a las bravas, como fue su costumbre durante todo el siglo XIX, mediante un golpe de Estado. El encargado de darlo en esta ocasión fue don Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, el cual instauró una dictadura que el rey no tuvo más remedio que tolerar, pero que, a la larga, esa connivencia con la dictadura le costaría
la corona. Primo de Rivera fue una suerte de déspota ilustrado del siglo XX. Sustituyó la mayoría de los cargos públicos civiles por militares. Restableció el orden público por el método expeditivo de declarar el estado de guerra, lo que suponía la suspensión de las garantías constitucionales y la atribución a la justicia militar de los delitos políticos. Por otra parte, trató de poner fin a las redes caciquiles. Logró mejorar la economía a través de una mayor intervención del Estado, del fomento de las obras públicas, propiciando un adecuado aprovechamiento de la energía hidráulica y un notable desarrollo de la red de carreteras. Puso fin igualmente a la guerra de Marruecos mediante una operación franco-española que llevó a cabo el desembarco de Alhucemas. Aplicó pues el lema del despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahora bien, en el pueblo habían nacido fuertes vectores que lo empujaban hacia la democracia. Cuando el ejército le retiró la confianza, la dictadura de Primo de Rivera fue sustituida por la dicta blanda de Berenguer, pero ya era demasiado tarde para la monarquía, que había sido desacreditada por el autoritarismo y el paternalismo de la primera. La crisis definitiva la desencadenaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, ganadas, por cierto, por los monárquicos en cuanto a los resultados globales, pero que en los grandes núcleos urbanos, las grandes y medianas ciudades, representaron un plebiscito para las candidaturas republicanas. En Madrid, los candidatos republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. Si en la España rural ganaron los monárquicos, ello se debió sin duda a la influencia y actividad del caciquismo y al tradicional trucaje de las elecciones. Si la monarquía había buscado en dichas elecciones una confirmación, una legitimación, era evidente que había fracasado. Durante la mañana del lunes 13 de abril se reunió el gobierno para analizar los resultados. Dos actitudes emergieron en el transcurso de dicho Consejo de Ministros. Unos, encabezados por Juan de la Cierva y Peñafiel, preconizaron la resistencia a ultranza, utilizando la censura y la fuerza, si era necesario. Otros, encabezados por el veterano conde de Romanones, pensaban que todo estaba perdido. Faltaba conocer la opinión del ejército. A medida que iban llegando las respuestas de los distintos capitanes generales, se fue afianzando la posición de Romanones y la mayoría de los ministros. Romanones entonces se dirigió a Niceto Alcalá Zamora, futuro primer presidente de la Segunda República, y a la sazón presidente del Comité Revolucionario, para pactar con él la salida pacífica de Alfonso XIII y de su familia. Este accedió con la condición de que el monarca saliera de España antes de que se ponga el sol.
Así lo hizo el rey, no sin dejar tras él estas premonitorias palabras: soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque, más que míos, son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Mientras tanto, la Segunda República había sido proclamada y el pueblo exultaba en las calles de las grandes ciudades. La verdad es que nadie, ni siquiera las élites republicanas, esperaba un cambio tan fulgurante. Todavía el 14 de abril por la mañana, Fernando de los Ríos decía a un periodista: probablemente tendremos república dentro de 2 años. Esa misma tarde era ministro de esa república.